Buenos días, Javier. Hola, buenos días, Rodri. ¿Qué ¿Qué tal? tal? Y muchísimas gracias por aceptar esta invitación, aunque ya hemos estado haciendo un pre, ¿no? Conversación, pues a este espacio, ¿no? De porciones de vida, que al final no es otra cosa que un lugar donde dos personas conversan de temas que les interesan. Así que te doy la bienvenida a este espacio y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Nada, nada, gracias a ti por invitarme. Yo estoy encantado de tener esta charla informal contigo sobre temas que a ambos nos interesan. Muchas gracias, Javier. Pues para la gente que no te conozca, ¿no? ¿Cómo nos conocimos? En el TAI, que es la tercera fase del profesor nivel uno de la Universidad de Brown, Massachusetts, en el protocolo de reducción de estrés a través de mindfulness. Y como le comentaba antes, ¿no? Han surgido diferentes casualidades o causalidades y ya la tercera o cuarta he tenido me dije, ¿no? Oye, tengo que hablar con Javier y ver un poco, ¿no? Lo que la vida también me tiene guardado ahí. Justo, pues, en una editorial donde posiblemente publique estaba ya Javier, me he entrevistado en un lugar donde ya estaba Javier y después hemos ido intercambiando por LinkedIn, he visto algún post y demás, y quería que la gente, ¿no? de la comunidad pues tuviera acceso a ti, Javier. Así que mejor que hablar yo sobre ti, que he investigado un poquito, ¿no? Sobre tu trabajo en empresa, tu trayectoria, cómo arrancas. De hecho, tengo tu libro, compré en Colima tu libro de Mindfulness, ahí pude leer un poco la historia sobre ti, pero me encantaría que te definieras tú, ¿no? O puede ser quién es Javier, que es una pregunta muy abierta, o a qué te dedicas, o qué te ha llevado, ¿no? Al momento en el que estás. Ujú. Pues bueno, lo primero, soy- estoy casado y padre de tres hijas maravillosas, que eso es lo más importante para mí. Y luego yo me dedico hace 17 años a lo que puede ser llamarse el desarrollo personal basado pues, en metodologías como el coaching, la meditación, mindfulness y la formación en general en habilidades y sobre todo enfocado en empresas. Hace pues más o menos 15 años formé la consultora Execoach con dos socios y bueno, que inicialmente fue basada simplemente en coaching ejecutivo y luego fuimos ampliando a formación en habilidades, habilidades directivas, liderazgo, comunicación, etcétera. Y por supuesto ampliamos después a la parte de mindfulness que pues, tuvo ha tenido un gran auge en las organizaciones. Es decir, que nosotros hemos hecho muchísima formación de mindfulness en empresas y organizaciones durante muchos años y seguimos haciendo. Y básicamente lo que hacemos o lo que pretendemos es transformar la cultura de las organizaciones con estas herramientas, a través del coaching, a través del well-being, un poco lo que se llama el well-being, que es sobre todo la parte de mindfulness, formación en habilidades y también últimamente la parte de agilidad. Estamos trabajando la parte de Agile, Okay. también me parece que es muy interesante y que puede provocar transformaciones muy importantes. Es decir, con todo ese conjunto de herramientas. A nivel de, bueno, de inquietudes, pues como sabes, yo he publicado ya 5 libros relacionados con estos temas, con tema de desarrollo personal, coaching, meditación. Mi último libro fue el año pasado, el Reconecta Contigo. Eh, y luego, bueno, a nivel de... también soy profesor del IE Business School, del Instituto de Pensamiento Positivo, temas de coaching, temas de inteligencia emocional. Y bueno, pues a través de la consultora, que es casi el 100% de mi tiempo el que dedico al mundo empresarial, es decir, a este tipo de servicios para las organizaciones, hemos trabajado, pues hemos tenido clientes de todo tipo, empresas multinacionales, muchas, y también pequeñas empresas, familiares, de todo tipo, la verdad. Y bueno, la verdad es que me apasiona desde que lo descubrí hace 17 años, que fue por una crisis personal, profesional, por también un problema de salud grave que tuve en ese momento, eh, yo creo que en parte por estrés hubo esa crisis tan importante personal, profesional. Yo trabajaba en la publicidad desde hace 15 años y como creativo y al final pues estaba desmotivado, tuve una crisis de todo tipo, lo que llama John Kabat-Zinn, no recuerdo si es la catástrofe, La catástrofe total
era como iba a titular, ¿no? Después puso vivir con plenitud las crisis, pero el título inicial era algo así, ¿no? Como bienvenido a la catástrofe total. Exacto, como que se juntan varias crisis en un periodo determinado y estás como perdido completamente, estás como que, pero ¿qué sentido tiene la vida? Y yo tenía 38 años en ese momento de esa crisis tan importante y es increíble que a los 38 años te preguntes qué sentido tiene mi vida, que el resto de la vida va a ser por todo este conjunto de cosas, ¿no? De circunstancias que se juntaron y afortunadamente me abrió la luz totalmente disciplinas como el coaching y la meditación, que las conocí prácticamente en paralelo, porque fue en la formación de coaching cuando practiqué la meditación la primera vez y me quedé muy sorprendido con la experiencia que viví. Y esas dos disciplinas siempre yo digo que me han salvado la vida, podríamos decir. Bueno, y eso, y a partir de ahí, de ese descubrimiento, por supuesto, seguí investigando, explorando, etcétera, en estas dos disciplinas y, por supuesto, dedicándome a ello porque es lo que me apasiona. Así que, bueno, esto es un poco lo más importante. Pero qué bueno, Javier, ¿no? Antes hablábamos en el precafé, digamos, pues de la inercia, de la multitarea, ¿no? Del multiproyecto, ¿no? Yo te comentaba también de estos últimos años, ¿no? Y tú me trasladabas cuántas cosas, pero ahora te lo devuelvo, ¿no? Oye, cuántas cosas, ¿no, Javier, en estos años, ¿no? Y enhorabuena por ello, ¿no? Porque antes hablábamos también de los retos y dificultades que surgen en ocasiones. Y te agradezco también, ¿no? Lo que has comentado, aunque si alguien quiere conocer tus libros, en uno de los que yo tengo con Editorial Colima, el de Mindfulness, ahí cuentas tu historia, ¿no? Y de alguna forma, cómo a cada uno nos viene de, ¿no? El cuerpo nos frena de una forma u otra, ¿no? A veces a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico, y cómo en ocasiones no nos queda otra que cambiar, ¿no? Hay un libro, ¿no? Que se llama el, el cuerpo lleva la cuenta, si no me equivoco, ¿no? Y en mi caso, fíjate, en 2014-2015 no fue algo muy drástico, yo siempre lo digo, ¿no? Durante estos años parece que, no sé, a veces tiene que haber un gran cambio, pero yo creo que a veces también son microcambios acumulados, ¿no? Y el tema, a mí me llegó el artículo de Sapolsky de por qué los salmones mueren de estrés en 2014. Por entonces tenía un nuevo jefe americano, cambié de Pamplona a Madrid, hubo muchos cambios en mi vida de golpe y ese año enfermé varias veces, nada grave, antibióticos, ¿no? Sí, después, al ver la curva en ese gráfico, digo, oye, a mí esto me interesa, ya había estudiado algo de psicología, me había metido ya con tema de análisis transaccional hace años, algo de, bueno, psicología en bachiller, ya en bachiller tecnológico lo cogí, algo raro por entonces, porque siempre tenía esa inquietud. En el Racing de Santander, también en la cantera, teníamos psicólogo deportivo. Con 14, 18 años estuve allí. Entonces, al final, yo creo que todo, en mi caso particular, fue engranando hasta que al final uno da el salto. Pero te quería preguntar sobre esto, ¿no? Has hablado de crisis, ¿no? Ale Rovira habla de crisis, le escuchaba hace unos años, como oportunidad, ¿no? Crisálida. Y claro, Javier, te agradezco que seas, ¿no? Y que nos hayas compartido esto, porque posiblemente estos 2 años hay muchas personas que sin forma voluntaria se han encontrado con una situación similar, ¿no? Con una Ya, falta de sentido de vida, ¿no? De decir, oye, ¿de qué va esto, no? sí. Pérdidas igual a nivel de salud, a nivel familiar. Entonces, claro, uno cuando observa el exterior, en ocasiones tal vez algunas personas ha venido de una forma u otra, antes o después, pero yo creo que hay siempre como un punto crítico en la vida de toda persona, al menos uno, ¿no? Que Mark Twain hablaba de esto, ¿no? Había dos nacimientos, uno el biológico y otro cuando realmente uno da cuenta de para qué está aquí, ¿no? Y a veces, lamentablemente, o de forma desagradable, viene en forma de golpe, ¿no, Javier? Totalmente. Sí, pues sí, como tú dices, es verdad. Mucha gente estos 2 años se ha podido sentir así. Es totalmente normal porque ha sido un periodo tan confuso, tan sorprendente, como una especie de vernos en el espejo frente a la verdadera realidad y que no estamos tan seguros, que la vida no es tan sólida, que la vida es muy frágil, que en cualquier momento puede cambiar radicalmente todo en tu vida y entonces, de alguna manera eso, claro, la gente ha sido como ¿no? Un jarro de agua fría de pronto decir, pero ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Entonces, bueno, y lo oímos muchas veces. En los medios de comunicación la cantidad de ansiedad que existe después incluso de todo un poco el vendaval que ha habido con el tema del virus. Entonces, es verdad que las crisis, como tú decías, tienen, si logramos, digamos, ser curiosos y tratar de explorar y bucear y buscar respuestas ante esas crisis,
al final, a largo plazo, y además esto, vamos, mucha gente coincide, y en mi caso, desde luego es mi experiencia, gracias a esa crisis, gracias. O sea, estaré eternamente agradecido a aquella crisis. Lo que pasa es que, claro, cuando estás en pleno momento, es muy desagradable, muy doloroso, estás confuso, perdido, no ves más allá, es que no ves la posibilidad de salir de la crisis. Eso es lo más angustioso, probablemente, que no ves salida, pero siempre hay salida, Qué siempre hay bueno. salida, y tardará menos, tardará más, siempre hay salida, y eso es lo más importante que yo creo que la gente tiene que tener en cuenta hoy cuando, si se siente de esta manera, perdida, desconcertada, con ansiedad, que siempre que hay salida, que todo cambia y además cambia cada vez a más velocidad, por lo tanto lo bueno cambia la situación, pero es que lo malo va a cambiar también, con lo cual vamos a salir y se va a salir esa crisis. Qué bueno, Javier. No, al final, ¿no? Lo que nos llevan diciendo siempre, lo que no te mata no te hace más fuerte, ¿no? Al final es un poco lo de siempre, ¿no? De todas formas, no te preocupes, ¿eh? Se escucha un poquito de ruido, pero oye, Ya es, no hay problema, no hay ningún problema. Estamos con lo que esté por surgir a relacionar. de todas maneras supongo que se me oye bien, ¿no? Sí, Ahora, sí, sí, vale. antes de forma Es maravillosa. que simplemente es que hay obras arriba, entonces No, no, ahora pero sí que se fíjate la irá. paradoja, ¿no? Hay que estar con lo que hay, ¿no? A veces cuando uno menos se lo Exacto, espera, empieza el vecino con obras o lo otro, y al final tienes que aprender a relacionarte con lo que hay. Mira, con esto que total. dices, Javier, y en base a lo que hemos comentado también en el precafé, a mí me gusta un modelo que me ha servido mucho durante años, cuando conocí el proceso de duelo de la mano pues, de Mm, diferentes autoras y autores, ¿no? Personas que mm, estuvieron en procesos finales de muerte o acompañando personas y nos brindan, ¿no? La oportunidad de dar cuenta realmente de lo que tendemos a arrepentirnos, ¿no? Al final, cuando uno mira afuera, cada uno de nosotros estamos en una fase de ese duelo y no es un duelo solo por una pérdida, bajo mi punto de vista, ¿no? Humana. A veces puede ser por una pérdida de trabajo, a veces puede ser por una rotura de un anhelo, ¿no? Por ver que un sueño no se va a cumplir, por de alguna forma sentir esa frustración, por dar cuenta que de alguna forma, pues ese anhelo, ese sueño, esa expectativa, pues en este mundo no va a poder darse, ¿no? Es decir, a mí me gusta entender la pérdida como algo que puede venir de algo tangible o intangible. Y como tú bien comentas, habrá gente que está en fase de negación, de negociación, de tristeza, de ira, para llegar a esa aceptación. Pero mm, esto a mí me choca bastante desde el punto de vista de que realmente la vida nos ha parado y nos ha puesto frente a un espejo, nos ha dicho, oye, aunque no quisieras parar, te hago parar, no solo te hago parar, sino que las formas que tenías de regularte o de escapar, te las mm, limito y de mm. repente no te queda más que estar contigo mismo. Y ahí descubres cierto infierno con mucho potencial. Pero claro, una vez das cuenta de esto, ¿por qué realmente, y esto es una pregunta abierta, ¿no, Javier? ¿Crees que puede ser que muchas personas siguen sin mirar o sin actuar, ¿no? Siguen de alguna forma sabiendo que hay un problema, pero sin querer abrazarlo, sin querer Mm. mirarlo, ¿no? De esto hablábamos de forma muy genérica y mucho más simplista de formaciones en empresa, ¿no? Pero también son formaciones a nivel individual. Ya sabes que hay un problema, ya sabes que hay no una solución, sino un proceso en el cual otras personas han encontrado solución a algunos de los Mm, problemas que tú tienes y qué es todavía lo que te está reteniendo como empresa o como individuo, ¿no? mm, mm. ¿Qué opinas, Javier? Sí, yo creo que la gente sigue buscando en elementos externos las soluciones y eh, sigue, por ejemplo, a pesar de que la sobreinformación nos estrese mucho más y nos genere más incertidumbre todavía, por el carácter que tienen los medios de comunicación, de centrarse en lo negativo, en lo más macabro, lo más escabroso. A pesar de todo, la gente en situaciones de estas se expone a más sobreinformación, con lo cual eso es un círculo vicioso, pensando que le va a dar más seguridad o más, y sin embargo lo que le da es más sobre estrés o ansiedad, con lo cual no soluciona el problema, todo lo contrario. Y luego es verdad que hay una dificultad para mirarse a uno mismo y para estar con uno mismo en soledad. Es decir, la gente no se da cuenta de que necesita quietud y necesita silencio urgentemente, y sin embargo nos ponemos ruido nosotros en nuestra vida, en nosotros mismos, nos generamos ruido, pues eso, con las redes sociales, con la televisión, con las noticias, nos ponemos un montón de ruido para no
quedarnos en silencio, quietos y escucharnos a nosotros, que es verdaderamente la solución. Pero es que la gente no lo sabe esto, es que no lo sabe. No, creo que tenemos una responsabilidad de seguir divulgando, como tú dices, las disciplinas que a muchísima gente le han cambiado la vida, literalmente le han cambiado la vida. Creo que es una responsabilidad nuestra de divulgar cuanto más, y esta conversación pues que sirva evidentemente para ello, para hacer esta labor divulgativa de que la gente se abra a disciplinas, porque otro elemento que es un obstáculo son las ideas preconcebidas y creencias sobre este tipo de disciplinas con mitos erróneos, con ideas erróneas sobre lo que son, y entonces como que hay un rechazo y no, no, eso no es para mí, eso tal, eso es como algo que eso para la gente. Entonces hay una serie de ideas, por ejemplo, con el tema del mindfulness, con el tema de la meditación, de mucha gente que realmente no sabe lo que es. No sabe lo que es. Cuando yo voy muchas veces a las organizaciones y cuento lo que es mindfulness y los beneficios que se obtienen, las investigaciones científicas que hay detrás, joder, la gente se queda alucinada y entonces le da una oportunidad, pero es que mucha gente pues no tiene acceso a eso y lee pues cosas muy superficiales sobre este tipo de disciplinas que no tienen nada que ver con lo que verdaderamente es. Entonces hay ideas preconcebidas erróneas que también es un obstáculo importantísimo y por eso digo la labor de divulgación que tenemos que hacer para que se entienda bien esto desde una mente occidental, que también, también hay que transmitirlo un poco para que la mente occidental lo entienda bien y vea el beneficio y entonces esté dispuesta a apostar por ello. Y luego un tercer obstáculo que yo veo en la gente es el tema de la disciplina, el tema de ponerse y darle prioridad a las cosas, porque hay mucha gente que se forma en mindfulness, que asiste y que atiende al MBSR y que luego no lo mantiene, no lo mantiene. Entonces, claro, ¿cómo vas a obtener un beneficio si luego no practicas regularmente? O sea, es como el deporte, es decir, pues tú puedes tener la teoría muy clara de cómo tener un cuerpo en forma, sano, pero claro, si luego no haces nada, pues vas a tener un cuerpo pues, bueno, que no está musculado, que no está sano, que, en fin, sobrepeso, con los problemas que ocasiona, tú te vas a sentir mal, pero es que está en nuestra mano cambiar esas cosas. O sea, es que, entonces, yo a veces me resulta chocante cómo la gente se queja de ansiedad, de que se encuentra mal, pero no hace nada. A mí realmente no deja de chocarme. Fíjate, Javier, qué interesante, ¿no? Porque son muchas cosas, ¿no? Pero esa necesidad de sentirte regulado y bien rápido lo vemos en el MBSR, en el proceso este se ve claro, ¿no? En la etapa 4 en la cual uno tira de lo que puede. Hay gente que come de más, gente que deja de comer, gente que se deja de informar o gente que se sobreinforma, gente que trabaja más o deja de trabajar, ¿no? O gente que empieza a abusar de ciertas sustancias u otras, ¿no? Porque necesitamos regularnos. El problema es que muchas veces en ese reptiliano, ¿no? En esa lucha, huida o congelación, uno coge lo que te salva ya, a pesar de que te puede matar mañana, ¿no? Entonces, fíjate qué curioso esto porque en varios estudios que he estado también investigando en estos 2 años, en primera persona también y en mi entorno hay gente que conozco, hay adicciones que vuelven, porque de repente lo que hablábamos, ¿no? De repente la vida te para y te limita a salir. Entonces, si tú te regulas saliendo, haciendo deporte, yendo a comprar, saliendo de fiesta, de repente no te queda otra que aprender a regularte de una forma diferente, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado también me resuena mucho esto que comentas con el tema de qué es lo más difícil del mundo, que ya John Kabat-Zinn en el protocolo lo dice, ¿no? Estar con uno mismo es lo más difícil del mundo. De hecho, hay papers y hay investigaciones, y con esto no digo que yo el paper o la ciencia lo utilizo ¿para qué? Para dar evidencia a esa mente racional de que realmente, oye, si quieres ciencia, toma ciencia. Pero no hace falta ciencia para esto, para y escúchate, ¿no? Pero si te hace falta ciencia, toma ciencia. Y la ciencia lo que te dice es que, de nuevo, el ser humano tiene ese sesgo de que de alguna forma le es muy complejo estar con él mismo. Es capaz de incluso infringirse dolor o hacer tareas mundanas antes de escucharte, ¿no? Entonces al final entra esta paradoja. Es decir, necesito silencio, quietud para autorregularme, ¿no? Ya no solo eso, para dar cuenta, para que el cuerpo se sane, un buen descanso para el sistema linfático, ¿no? Limpia de proteínas que te va a permitir estar más lúcido durante el día, pero contraintuitivamente lo que hacemos es todo lo contrario, ¿no?
Entonces, al final estamos en esa dicotomía de que sé lo que me hace bien, pero cojo lo Sí. contrario, ¿no? Mm. Claro, esto es curioso. Es, Sí, sí. La maestra Zen, que yo soy un admirador tremendo de la maestra Zen Charlotte Jokovic, es norteamericana, tiene una frase que viene un poco a cuestión aquí, ¿no? Lo que estás diciendo, que es no hay lugar en el mundo en el que podamos escapar de nosotros mismos. me encanta, me encanta. Y de hecho, fíjate, ¿no? Esto se junta con el para allá, con la recompensa inmediata, ¿no? Queremos alimentar ese circuito de dopamina a toda pastilla. ¿Cómo? Con lo fácil. Y nos estamos dando cuenta de cómo un like con un like cambia nuestro sistema de dopamina, ¿no? Cuando alguien te comenta 10 y al día siguiente te comenta 5 o te comenta Mm, 50, ¿cómo vamos buscando, como tú bien has comentado, fuera ese alimento? La gran faena es que ese fuera no depende de ti. claro, claro, claro. Al final nos convierte en marionetas de todos esos estímulos que cambian tanto. Pues eso, los likes cambian de un día para otro y de pronto dices, pero entonces no entiendo. O sea, ahora no tengo likes, entonces ya no soy bueno, ya no soy... es decir, esa dependencia tremenda que es justo lo contrario de la capacidad de resiliencia. La resiliencia es puramente interna, es puramente un desarrollo de habilidades internas que tienen que ver con el autoconocimiento, por supuesto, con otras habilidades como la amabilidad que se trabajan en mindfulness, la aceptación y el tema de el aprender a vivir con uno mismo, el aprender a estar bien con uno mismo y a convivir con todas las neuras que tenemos todos, y los pensamientos y las preocupaciones y los miedos y todo eso que muchas veces es desagradable, es aprender a vivir con ello. Y en mindfulness es una disciplina donde nos entrenamos en todo esto. Entrenamos a la mente para que efectivamente tengamos ese desarrollo de capacidades que tienen que ver con la resiliencia. Pero claro, aquí viene el tema que comentaba antes de la consolidación de hábitos, que nos cuesta tanto, tanto, tanto. Eh, y a pesar de que sepamos que, pues como todo, que alimentarnos bien, que con verduras, con frutas, no sé qué, sin exceso de azúcar, igual que ir al gimnasio, hacer deporte, sabemos que nos viene bien. Meditar, probablemente ya sabemos, incluso mucha gente lo sabe, aunque otra gente, insisto, no lo sabe y no se abre a este tipo de disciplinas. Pero incluso la gente que lo sabe y que asume, porque además ha ido a una formación de este tipo de mindfulness y lo asume que es bueno, mucha gente no consigue consolidar el hábito de tanto de meditar como de otros aspectos que son claramente y además están convencidos que son buenos y son sanos. Entonces es un tema que yo creo que en el fondo falta de método. Yo creo que falta de método para consolidar hábitos, porque hay un método muy concreto para consolidar una conducta como un hábito y si uno sigue las pautas, todo el mundo es capaz y sin embargo es tan difícil para la gente. Javier, aquí una pregunta, ¿no? Y ¿cómo crees que, ¿no? El esfuerzo y el sacrificio tal vez no está de moda, ¿no? Y sabemos, ¿no? Que el esfuerzo de sacrificio o el sacrificio sin sentido o el esfuerzo en demasía te acaba rompiendo, Mm, ¿no? Pero tal vez mm. hemos pivotado a un lugar muy extremo y diferente en el cual todo lo que me requiere cierto esfuerzo no me compensa porque tengo alternativas, ¿no? Más rápidas, aunque no sean tan eficaces, ¿no? ¿Crees que esto también tiene que ver? Sí, sí, porque vivimos en un mundo tan evolucionado, en el mundo occidental, obviamente, tan evolucionado con tantas elecciones, con tantas posibilidades, que es que, claro, con tantas tentaciones fáciles para cubrir un momento de ansiedad que es desagradable, tenemos tantas opciones que, claro, es que eso también es un punto, lógicamente, para que sea difícil consolidar esa disciplina en nuestra vida, esos hábitos positivos que me pueden llevar a esa fortaleza mental, a esa fortaleza emocional, a esa resiliencia. Claro, es que tenemos tantas cosas que paradójicamente en el mundo más evolucionado en todos los sentidos, social, económico, tecnológico, eh, al final eso, si no lo sabemos gestionar, puede ser muy contraproducente porque la satisfacción y la recompensa rápida y fácil evita que trabajemos en esa disciplina que es lo que verdaderamente nos va a dar la plenitud, la serenidad, el equilibrio en nuestra vida ante cualquier tormenta, ante cualquier crisis.
pero claro, es que es una sociedad de abundancia tan espectacular que nunca el ser humano ha tenido lo que tenemos en las sociedades evolucionadas en los países occidentales. Entonces, claro, y paradójicamente hay estadísticas que el índice de suicidios lleva aumentando considerablemente las últimas décadas en los países occidentales. Entonces, algo está pasando. Yo fíjate, y gracias por todo este tema, porque para mí es un tema urgente, importante y muy delicado también, ¿no? Está esa dicotomía entre que no hay que darle bombo porque se alienta o se normaliza, pero qué importante también, si no lo pones encima de la mesa, es que Mm, no te vas a ocupar de ello, ¿no? Y no vas a mm, intentar entender qué subyace. Fíjate, ¿no? El sentido de vida de Viktor Frankl, ¿no? En El hombre en mm, busca de sentido. Tal vez nos está ocurriendo esto, ¿no? El hecho de tener muchas necesidades cubiertas, aspirar a una autorrealización que necesita de estas cosas que estamos hablando, pero que estos ingredientes o no los tenemos o no los queremos adquirir, ¿no? mm, Y mm, fíjate, joder, Javier, me he formado con Silvia Fernández también en Iracara en un curso de resiliencia y de compasión. De hecho, estoy esperando porque es un tema que me ha interesado siempre mucho. Hice el CTT y a partir de ahí, pues ahora veré, ¿no? Para instructor o no. También tomármelo en la línea que estábamos hablando antes en el precafé, ¿no? Para mí, ¿no? Porque es mm. algo que yo primero necesito, ¿no? Yo al final me encuentro, Claro. paradójicamente, Javier, que, ¿no? Uno acaba enseñando lo que un día le faltó, lo que le sigue faltando. Al menos este es Mm, mi caso, ¿no? Y fíjate, ahí se habla de compasión, de benevolencia hacia uno mismo y después hacia los demás. Y yo lo que me voy dando cuenta, independientemente de los métodos que vemos, ¿no? Con Jason Brewer, del tema de adicciones, de mm, hábitos, de demás, que hay una cosa que sí me funciona, que es integrar esto como una filosofía de vida. Es decir, mm, mm, primero dar cuenta, en mi caso, a ver qué te parece esto, ¿no? Dar cuenta que mindfulness siempre ha estado con nosotros, ¿no? mm, Es decir, tú cuando profundizas esa definición te acabas dando cuenta que eso lo has conseguido leyendo un libro que te gusta, estudiando algo que mm. te gusta, conversando con alguien que te apetece conversar, cocinando, Sí. planchando, ordenando la casa, haciendo cierto deporte. Es decir, yo creo que ahí, con lo que comentabas antes de ciertos alumnos y alumnas, el clic hace cuando dan cuenta que no es algo nuevo, sino algo a recordar, ¿no? A mí esto me ayuda Mm, mucho, el saber que no es solo la práctica formal, que sí, también, sí. sino la práctica informal. Y Mm, después, para mí, yo como lo he integrado, aparte de dar cuenta que es algo que siempre ha estado conmigo es, joder, como si te vas a tradición japonesa o oriental, esto es una forma de vida. Es decir, no mm, tiene que ver tanto con la meta, sino con el proceso. Y yo lo que he vivido en mí, y lo puedo hablar desde mi experiencia, es que cuando uno va buscando esa quietud, ¿no? Cuando más ruido fuera, más quietud necesitas dentro. Y cuando de alguna mm, forma tienes esos espacios, ¿no? Ganas esos espacios entre estímulos y respuestas de cualquier tipo mm. y escuchas al cuerpo, el cuerpo ya sabe. Es decir, yo fíjate que en vez de intentar llevar una dieta, intento ser más consciente. Claro, Porque ser claro. más consciente te lleva a ir a la nevera y comer, el cuerpo ya sabe lo que necesita. Y cuidado, aquí me encanta lo de resiliencia y compasión de Silvia, ¿no? Y de las maestras y maestros con los que se ha formado, que me Mm, encantó este concepto, sostener opuestos. Y yo ya no estoy en no permitirme, no. Hay días que me apetece comerme, claro. imagínate, ¿no? Jason Briver, la tarta de chocolate, pero la como de forma consciente. No tiene que ver lo uno o lo otro, sino lo uno y lo otro. ¿Cómo? Con una vida consciente. Para mí es esto, ser cada vez más Ya, consciente de lo que está ocurriendo ahora y a partir de ahí tomar la mejor decisión. No sé qué te parece exacto. esto, Javier, que igual es Exacto. una estrategia indirecta, pero yo es como lo estoy viviendo en mí. En vez de forzarme y poner foco en una meta, ¿qué tal si lo integramos como una forma de vida? Mm, mm. Sí, 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 absolutamente. Una forma de vida, una forma de ser, incluso podemos hablar. Y además, lo que decías de las dietas, es que las dietas está demostrado que no funcionan a largo plazo. O sea, que es que hay siempre el efecto rebote, pero la dieta de cualquier tipo, no solo alimenticia, es que de deporte también, por ejemplo. Te pones en forma a lo bestia durante 2 meses después de estar mucho tiempo sin tal, y es que esa especie de esfuerzo cognitivo que hacemos realizar al cerebro, al final el cerebro necesita descansar y de pronto se relaja y todos sabemos el efecto rebote de las dietas. Entonces no funcionan las dietas, no funciona. Y además yo lo veo en conocidos que siempre están a dieta y siempre no, tienen sobrepeso, es decir, que es que no funciona. De pronto adelgazan muchísimo, pero luego al cabo de unos meses vuelves a verles con sobrepeso. Entonces es que no funcionan las dietas. Es alucinante cómo la gente al final siempre se mete en este tipo de historias. Lo que funciona es, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, es la conciencia y el ir consolidando una forma de vida, una forma de ser a través de precisamente de esa conciencia Qué que bueno. te permite, como tú dices, tomar mejores decisiones poco a poco, pero consolidando una forma
de vida, de vivir y de plantearte las cosas, y que, por supuesto, si en un momento dado te apetece algo dulce, que es que no hay ningún problema, porque digamos en los 30 días a lo mejor tomas una, dos veces, pero el resto estás tomando, y además sin ningún esfuerzo, porque cuando consolidas esa forma de vida, esa forma de ser, no solo no te cuesta ningún esfuerzo comer sano, por centrarnos en el tema de la comida, sino que es que encima empiezas a disfrutarlo, empiezas a necesitar ese tipo de comida, con lo cual eso ya forma parte de ti, y no quieres volver a lo anterior. Es decir, o sea, vamos, yo desde luego que después de esa crisis primera de hace 17 años, ya adelgacé un montón, que ya me empecé a plantear pues, el tema de la comida. He seguido investigando muchísimo todos estos años sobre el tema de la alimentación, como uno de los temas en los que he investigado mucho, y al final pues es que es algo que he cambiado muchísimo en el tema de la alimentación, y he ido dejando cosas que sabía que no eran buenas en el medio largo plazo, con esfuerzo, ojo, con esfuerzo, porque es que a mí me encanta comer y comer dulce, o sea, siempre me ha encantado. Con lo cual, con gran esfuerzo, sin embargo, al final he conseguido en muchos de estos temas el consolidar un hábito totalmente, y he abandonado completamente esa parte de, por ejemplo, del exceso de azúcar con algunas cosas, pero eso no quita, como tú dices, que es que un día hay una tarta de queso y me la como con un placer enorme. Es, es que este es el punto, ¿no? Que a veces incluso tenemos esa conducta y encima después viene la culpabilidad, ¿no? Por Mm, partida doble, ¿no? Primero nos hacemos mal y mira, ahora escuchándote, ¿no? Y sobre todo llevándole un poco mi experiencia, que es lo que he vivido, ¿no? O de lo que puedo hablar con menos riesgo de equivocarme, sabiendo también, ¿no? Que la percepción y la memoria nos juegan malas pasadas, ¿no? Pero claro, cuando la fuerza va todo a nivel cognitivo, a nivel mental, la mente es muy fuerte pero muy débil a la vez, ¿no? Claro, el cuerpo, si esa necesidad ya es fisiológica, ¿no? De un deseo, ¿no? Deseo, me quiero poner en forma, deseo meditar. Esto está aquí. Pero cuando mm, llevas al cuerpo y el cuerpo siente los mm, beneficios, yo creo que tienes un aliado nuevo a tu lado que te mm, dice y que te ayuda, ¿no? Como un sensor adicional a dar cuenta, oye, esto sí, esto no, esto me sienta bien, esto no me sienta bien. A mí me sucedió ahora en Navidad, eh, veintitantos de diciembre, pues di positivo en mm, COVID, y fue curioso, ¿no? Porque el cuerpo estaba bastante tocado y dejé el cuerpo. Dejé ya porque no me quedaba otra, ¿no? Y cómo él se reguló con 2 comidas diarias, cómo él mm, se reguló cuando comía, cuando no. ¿Por qué? Porque ahora, bueno, ya las investigaciones nos dicen que mientras estamos haciendo la digestión, no está haciendo otras funciones, el aparato digestivo, ¿no? El eje cerebro, aparato digestivo, que son muy necesarias y sobre mm, todo en periodos de sanación. Entonces, fíjate, Javier, cómo ahí la mente puede saber, pero va a lo cortoplacista para una supervivencia primaria tal vez, mm. pero el cuerpo, si le dejas tomar el control de vez en cuando, sabe y lleva la cuenta. Y creo que es un ente bastante más sabio o con una sabiduría diferente a la mental, ¿no? Entonces, por ahí sí que yo he visto una mejor relación conmigo en estos aspectos. Yo ahora pensando en el caso que comentabas de meditación, pues lo mismo, ¿no? Una sobredosis de meditación en MSR, luego la gente cae. Pero Claro. yo también te quería preguntar sobre esto, Javier, ¿no? Que al menos es como yo me siento. Qué afortunados de poder facilitar asuntos y obligarnos de alguna manera a estar actualizados y a vivir el camino, ¿no? Mm, Porque yo cada vez, la suerte que tengo, ¿no? Cada vez que doy un grupo de MBSR también de mentoría, de coaching, una consultoría, uno recorre de nuevo el camino, ¿no? Uno, en papel de facilitador, ha sí. de ponerse al día o recordar para acompañar al grupo. Pero a su vez, tanto tú como yo somos personas inquietas que nos seguimos formando como alumnos. Ese sombrero Mm. de aprendiz y de facilitador o maestro que nos vamos intercambiando y que seguimos recorriendo ese camino. ¿Qué opinas de esto, no? Porque yo creo que ahí hay otro secreto, ¿no? La suerte de dedicarnos a esto nos ayuda tal vez a mantener ciertos Sí. hábitos, ciertas conductas que en otro caso serían bastante más complejas, ¿no? Sí, 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 porque es como una responsabilidad que tenemos para hacer nuestra labor de la mejor manera, o contribuir de la mejor manera a, bueno, a que los demás descubran esas herramientas que a nosotros nos han transformado la vida. Es una responsabilidad continuar practicando. Entonces, claro, sigues practicando, sigues formándote, sigues investigando, y evidentemente
es un gran beneficio para nosotros porque es una responsabilidad, pero es un beneficio porque nos obliga, claro, nos obliga a estar y a dar ejemplo. Es que esto es muy importante, dar ejemplo, porque es que no puedes, no puedes moderar, no puedes liderar, no puedes una sesión o un MBSR, que es un curso más profundo y más largo, si no estás practicando tú regularmente. O sea, es que no tiene ningún sentido. Es decir, en algún momento va a haber una laguna. Y entonces, claro, es un beneficio. O sea, yo creo que somos unos privilegiados de poder dedicarnos profesionalmente y poder, además, vivir dignamente de ello a algo que nos apasiona, con lo que estoy convencido que la gente le ayuda muchísimo a abrir la mente, de pronto ver las cosas de una manera distinta, a decir, joder, a ver, hay soluciones para las crisis, para la ansiedad, para la volatilidad del mundo, para la incertidumbre, para todo esto, hay posibilidades de manejar esto de forma razonable, de forma equilibrada. Vivir una vida plena es posible, no tenemos que resignarnos a esto es horrible, cuando no viene una cosa viene la otra, no se puede vivir, no sé, o sea, no, el abrirles esta perspectiva es un privilegio enorme, y poder dedicarnos a ello nosotros profesionalmente, bueno, totalmente, o sea, vamos, un privilegio enorme y como tú dices, nos obliga. También es una responsabilidad que nos obliga a seguir ahí, a seguir, porque es que es necesario encarnar, ¿no? Esto que se dice encarnar mindfulness, encarnar el desarrollo personal, el autoconocimiento que nosotros estamos bueno, impartiendo, enseñando. Qué bueno, Javier. Se nos está yendo un poco el tiempo. Yo creo que podríamos estar horas y horas hablando, pero me gustaría, con una cosa que acabas de comentar, también para cerrar un poco esta conversación y luego te preguntaré también cómo te pueden encontrar, ¿no? Porque posiblemente mucha gente le interese tanto Mm, tus 5 libros como las formaciones que tienes, ¿no? Y incluso mm, también pymes o empresas que escuchen esta conversación, ¿no? Liderazgo, ¿no? Creo que solo se puede, en mi punto de vista, inspirar con el ejemplo, ¿no? Es la única mm, forma, ¿no? Y un líder muchas veces no se pone, sino se elige, ¿no? Claro, esto entra un poco en conflicto con lo que estamos viendo en esta sociedad, ¿no? Yo creo que un líder es elegido, un líder inspira con el ejemplo. Y hay una frase que me encanta, de Gandhi, creo que es conviértete en el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Y mm, esto hila y cierra un poco esa parte de autorresponsabilidad que tenemos como mm, individuos cada uno, ¿no? Por mm, supuesto que hay entes y sistemas que han de ser responsables con el individuo, pero el individuo también ha de ser responsable con uno mismo y con esos sistemas, ¿no? Como una corresponsabilidad. Y quería mm, preguntarte sobre tu punto de vista sobre esto, ¿no? Javier, son muchas cosas en una, pero yo creo que todo se resume en esto, ¿no? La necesidad de tomar conciencia, asumir responsabilidad mm, del mm. individuo, de nosotros, de nuestras cosas, ¿no? En una sociedad que está desperdigada bajo mi punto de vista, ¿no? En cuanto a incertidumbre, volatilidad, ¿no? Pérdida a veces de sentido, pérdida de orientación. Para Mm, mí mm. el volver a casa, ¿no? El dar cuenta y asumir responsabilidad es el inicio de ese autoliderazgo, ¿no? Y no sé qué opinas al respecto, Javier. Sí, 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 sin duda. En esto el coaching y el mindfulness, la meditación, tienen muchas cosas en común, aunque no lo parezca, tienen muchas cosas en común, porque, bueno, el primer pilar del coaching es generar conciencia. Y fíjate, el mindfulness lo que hacemos es elevar el nivel de conciencia, nuestro nivel de conciencia. Y luego el segundo pilar del coaching es asumir la responsabilidad Fíjate. sobre nuestra vida, entonces, y evitar el victimismo y el culpar a los demás de nuestros problemas, de nuestros males, o el culpar a las circunstancias externas. Es decir, no, asumamos la responsabilidad sobre qué me ha llevado hasta aquí, y probablemente han sido mis decisiones y mis actitudes y mis conductas, y no la culpa es de nadie. O sea, es mi responsabilidad, pero también de lo bueno. Es decir, si he logrado cosas, también, oye, es mi responsabilidad. Aparte, pues obviamente hay una parte de azar que todos evidentemente nos ocurre, tanto en lo malo como en lo bueno, pero hay una parte de responsabilidad. Entonces, en eso coincide mucho el mindfulness, el coaching, es decir, hay una coincidencia muy interesante entre esas disciplinas. Entonces, yo creo que el liderazgo personal se basa en esto, se basa en la conciencia, el ir elevando el nivel de conciencia hasta el infinito. Yo creo que toda nuestra vida eh, tenemos
esa labor de ir aumentando nuestro nivel de conciencia sobre nosotros, sobre nuestras prioridades, sobre los demás, evidentemente, sobre la vida, sobre las relaciones, sobre todos estos misterios que al final, si vamos comprendiendo, si vamos aumentando nuestro nivel de conciencia, iremos teniendo más sabiduría, más comprensión sobre qué es lo que verdaderamente está detrás de las relaciones sanas, qué es lo que hay detrás de una vida plena, qué es lo que hay detrás de una persona serena, equilibrada, un líder, al fin y al cabo, qué es lo que hay detrás, qué es lo que hay cuál es el secreto. No es que sean secretos, es que sencillamente se basa en conocernos uno mejor cada vez, el trabajar y aprender de manera constante en a nuestro conocimiento y nuestro nivel de conciencia, y que tenemos yo creo que todos podemos contribuir a un mundo mejor, a un mundo más humano, más empático, con nuestro autoliderazgo y el liderazgo, ese autoliderazgo que se traspase hacia todo nuestro entorno, aunque sea nuestra familia. Es decir, podemos ser líderes dentro de nuestro entorno más pequeño, pero eso pues probablemente influya en el siguiente entorno, la onda siguiente y la onda siguiente. Yo creo que esa es la responsabilidad que sería importante que tomáramos todos de liderar nuestra vida para contribuir a un mundo mejor. Qué bueno, Javier. Pues muchísimas gracias, porque fíjate que esto aquí volveríamos al mismo punto de reflexión de antes, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos que no nos están permitiendo liderarnos, sabiendo los beneficios que tiene, ¿no? Tomar el control, ¿no? De lo que Mm, depende de uno, ¿no? mm, De tu bienestar, de tu salud, ¿no? Como dice Sergio Fernández, ser el ministro, ¿no? Ser tu ministro de salud, que creo que hace años lo escuchaba, ¿no? Que antes comentabas lo de pensamiento positivo, ¿no? Instituto de Pensamiento Positivo. mm, mm, ¿Qué obstáculos, no? Y yo creo que acaban siendo un poco los mismos que hemos comentado a lo largo de hoy, pero que mm, todo empieza en uno y acaba en uno, ¿no? Por supuesto, lo que depende de uno, porque muchas otras cosas que no depende de uno. Es el gran claro, debate, claro. ¿no? Del destino, el sino, lo que depende de uno, circunstancias o no. Pero yo creo que sí depende mucho, más de lo que pensamos de uno mismo. Y Sí, fíjate que al final, lo que has comentado, totalmente de acuerdo de mindfulness y coaching, tomar conciencia, asumir responsabilidad y pasar a la acción. y Y esa pasar a la pasada a la acción. acción es siéntate, práctica formal. Es decir, Exacto. dale. Es decir, hay que practicar, no te quedes en el papel, ¿no? Y, Efectivamente. y de alguna forma, pues otros métodos de Lean Manufacturing es lo mismo. Es que yo creo, Javier, que todo es un poco lo mismo. Es decir, Mm, cuando uno investiga lo suficiente, se acaba dando cuenta que todo bebe de lo mismo posiblemente y todo es lo mismo. Cambia un poco la estructura del sistema, pero todo pasa como por los mismos pasos, ¿verdad? Y creo mm, que el mm, coaching o mindfulness en este caso lo han simplificado de una forma magistral, ¿no? Hasta tal mm, punto que yo creo que está bastante fácil el contexto o la teoría y la práctica es lo que nos cuesta un poco más, ¿no? mm. Exacto, exacto. Sí, 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 sí. Vamos, totalmente de acuerdo en lo que dices. Tenemos esa posibilidad y, como decía antes, pues nuestra responsabilidad de divulgar cada vez más todo esto para que la gente, más gente lo conozca, Bueno, más Javier, gente pueda beneficiarse de todo esto. pues oye, pues los días en los que haya cierta frustración o demás, yo lo que me llevo es esto, ¿no? Es lo que decimos siempre, mirar el faro, ver que nuestra intención es Mm, positiva, ¿no? Que el propósito tiene sentido y seguir caminando, ¿no? Que al final yo creo que es un camino en cierto modo elegido, a veces ha venido potenciado por alguna crisis, ¿no? Algún mm. desencuentro, pero ya estamos yo creo que en ese camino, ¿no? Así que darte la enhorabuena una vez más y las gracias, Javier. Y como broche final, ¿no? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo pueden contactar contigo, ¿no? Si a alguien le interesa, ¿no? Todo lo que nos has compartido. Mm. em, Bueno, en las redes sociales estoy, yo creo que en todas, muy fácil porque con poner mi nombre me encuentran fácilmente en todas, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, o sea que no. Luego mi página web es javiercarril.com, con lo cual también es muy fácil. Y la página web de nuestra empresa es execoach.es, es el nombre de la consultora, Execoach, y también es fácil encontrarnos. Así que por ahí me pueden encontrar y encontrar toda la información sobre mis actividades, pues profesionales, empresariales, y los Perfecto. cursos las actividades que hago. Por lo pronto, libros, cursos individuales, cursos para empresa, procesos de Mm, coaching, mm, asesoramiento mm. también a líderes y ejecutivos. Exacto, exacto. Sí, sobre todo mi foco, como decía antes, es las organizaciones, tanto a nivel de coaching ejecutivo,
para líderes, para directivos, también coaching grupal, coaching de equipos, formación en todas las habilidades, es decir, pues desde liderazgo, comunicación, gestión del tiempo a, por supuesto, mindfulness. Y luego, pues sí que todos los años lanzo un curso en abierto, que a veces es pues, de un día entero, otras veces es el MBSR. Es una actividad un poco ya más minoritaria, que no lo dedico tanto, pero sí que todos los años me apetece sacar cursos en abierto de estas disciplinas. Pero bueno, ya te digo que fundamentalmente la labor que hago es a través de la empresa, y luego la parte de agilidad, que también estamos trabajando en ayudar a las empresas digamos, a transformarse a través de la agilidad, a través de los métodos ágiles, que yo creo que también son súper valiosos. Pues muchísimas gracias, Javier. Pues oye, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer conocernos un poquito más. La verdad Para mí que también. para mí ha sido un tiempo muy bien invertido, ¿no? Y gracias una vez más por haberme contestado tan rápido en LinkedIn, por haber aceptado esta llamada y que aunque parece paradójico, estar, ¿no?, en tiempo los dos y disfrutando de esta conversación, sabiendo lo que está sucediendo ahí fuera, ¿no? ¿No? Al final, tener la capacidad Sí. de parar, yo creo que esto es un ejemplo, ¿no? De aislarte un poco de las circunstancias, ver lo que depende de uno y a partir de ahí, pues ahora nos tocará volver a salir, ¿no? Al email, al WhatsApp, al teléfono, donde Exacto. fuera. Y en esa vuelta de entrada y salida, yo creo que aquí, pues para mí es uno de los secretos de la vida. Así que ojalá podamos seguir profundizando ahí mucho tiempo. Así que muchas gracias, Javier. Cualquier Bueno, cosa que gracias. necesites, aquí estamos y gracias por haber estado en Porciones de Vida. Ha sido todo un placer. Ha sido, vamos, una maravilla. He disfrutado muchísimo de la conversación. Gracias, Rodrigo, y un placer. Nos vemos pronto. Gracias, Javier. Gracias.